Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti, Federico. Como siempre, complacido de poder compartir contigo y la teleaudiencia que siempre sigue tu programa. Hablar de la corrupción, que es un tema palpitante, cíclico, activo en la agenda dominicana y sobre todo cuando hay actuaciones en torno a este tema, siempre despierta una espinita en todo el espectro institucional del país. Quisiéramos saber cómo ve ADOCO estos procesos. Bueno, como bien tú dices, el tema de la corrupción, por el impacto que tiene en la vida nacional, en todos los sectores, sobre todo el de la economía, porque la corrupción se nutre precisamente de lo económico y es lo que pone de manifiesto el interés en la sociedad. Actualmente estamos acudiendo a un proceso de reencauzamiento de la lucha contra la corrupción, que se inicia con la designación de un ministerio público cuyos actores pues no provenían del partido de gobierno como solía ocurrir en el pasado. Y eso pues abrió la esperanza de que realmente se produjera una lucha contra la corrupción desde el brazo armado del Estado, que lo encarna el Ministerio Público como responsable de llevar la política criminal del Estado, pues se amplió esa esperanza. Naturalmente, hay excepciones, hay casos que nosotros esperábamos que se estuvieran ventilando de funcionarios que al momento solamente han sido denunciados, pero no han sido procesados. Y eso pues le da de una forma u otra un matiz agridulce a la lucha contra la corrupción, y por ello nosotros tenemos, que no la vamos a perder, la esperanza de que hayan casos 2.0 en parte de lo que se están actualmente ventilando. Y es precisamente porque solamente hemos visto desfilar a los políticos de la anterior gestión, y los que se han procesado de esta, pues han sido mínimas las acciones respecto a ello. Entonces, hay un componente empresarial que siempre participa de los entramados de corrupción que no han sido tocados, y por eso nosotros llamamos o lo calificamos que tenemos la esperanza de que haya un caso 2.0 en parte de lo que se están ventilando. El caso Medusa, que tiene al procurador general al ex procurador general de la República encartado, pero hay empresarios que tuvieron vínculo en esos entramados que no fueron tocados, así como el caso Calamar, que han sido mencionados empresarios con los que el Ministerio Público ha llegado a algún tipo de negociación por las informaciones que estos han ofrecido. Y por ello, nosotros estamos aguardando que se produzca ese caso Calamar 2.0, al igual que el caso Medusa 2.0, para ver si finalmente el Ministerio Público lo va a excluir, si esto va a ser un salvoconducto a aquel que participa de un entramado de corrupción, delata o colabora con el Ministerio Público y es excluido, porque estaría mandando una señal negativa a todos los que de una forma u otra tienen participación en esto, de que yo puedo participar de la corrupción, colaboro con el Ministerio Público y me van a excluir. Entonces, para ello, nosotros estamos aguardando, porque de ocurrir lo que al momento nosotros hemos visto, que no se incluyan a los empresarios mencionados y que admitieron la participación en el entramado, entonces nosotros como entidad de la sociedad civil, que conforme al Código Procesal Penal nos da la facultad a nosotros de accionar en representación de la sociedad y querellarnos contra todos aquellos que el Ministerio Público, como resultado de una negociación, de una colaboración,
haya dejado fuera de estos expedientes, entonces nosotros nos vamos a querellar contra ellos como una forma de evitar que esto sirva de caldo de cultivo para las futuras generaciones, de que yo puedo robarle al Estado, colaboro con el Ministerio Público, me quedo con parte de lo que me robé, de lo que recibí, y voy a vivir mi vida tranquila con la parte que me quedó, y esto a partir de las informaciones que se han hecho devoluciones por el orden de los 2.000 millones de pesos, específicamente en el caso Calamar. Quiere decir que falta todavía mucha gente en este caso. Claro, faltan gentes de las que admitieron haber participado del entramado, los empresarios, que hasta este momento, no han sido procesados, que por ello, reiteramos, aguardamos por el Calamar 2.0, que lo incluya a ellos, pero también a muchos que fueron interrogados, fueron investigados, y que el Ministerio Público obtuvo informaciones de su participación y que no han sido ni siquiera mencionados, pero que nosotros, a partir de las investigaciones que hemos realizado, sabemos que tienen un grado de responsabilidad y no han sido incluidos, no fueron incluidos en la solicitud de medida de coerción. Inclusive algunos que están en la solicitud de medida de coerción no se les solicitó ningún tipo de medida. Y por ello, como estamos en esta etapa inicial, hasta la solicitud de audiencia preliminar a los fines de presentar acusación contra los encartados, nosotros tenemos tiempo para entrar al proceso cuando así las circunstancias lo ameriten, que ya tengamos esas documentaciones que ya hemos ido levantando, solicitando algunas, para ver el grado de responsabilidad que tienen funcionarios de la pasada gestión como de la presente gestión. Porque debemos recordar que en el caso de Hacienda hubo pagos que se hicieron por concepto de deudas públicas y de expropiaciones que corresponden a la actual gestión. De hecho, parte de los entre los encartados, personas que estaban activos en la función pública en el Ministerio de Hacienda. Entre los empresarios mencionados hay uno que era viceministro de Hacienda y no se ha presentado ningún cargo contra y son parte de los empresarios que no han sido mencionados ni fueron incluidos en la solicitud de medida de coerción, que nosotros estamos aguardando para entonces hacerlo nosotros. Hay figuras del Código Procesal Penal que permiten al Ministerio Público entablar negociaciones para llegar al quid del asunto, como es el procedimiento penal abreviado y el criterio de oportunidad. Hay algunos elementos que califican en este sentido en el caso Medusa. La figura de la delación premiada no existe en la normativa procesal penal. Ahora, el principio de oportunidad existe, pero esa negociación tiene que ser avalada, homologada por un juez. Ya de hecho hay un precedente. En el caso de la operación 13 de la lotería, el tribunal, al momento de dictar la sentencia contra los que finalmente resultaron ser responsables de la comisión de las irregularidades, en la sentencia el tribunal estableció que esos acuerdos a los que arribó el Ministerio Público no implicaba que el tribunal tuviera que darlo por sentado. Entonces, recordemos el caso Odebrecht, que cuando se somete el acuerdo, y en esta oportunidad era totalmente diferente al caso que se está ventilando, porque se trataba de una acusación de soborno. Y la ley contempla que con la imposición de una multa del duplo de la suma involucrada, ya se bastaba como para que el Ministerio Público no presentara cargos contra el acusado de la comisión
de soborno. Pero ese acuerdo tenía que ser homologado, que el juez Alejandro Vargas lo declaró inadmisible y luego fue introducido y fue entonces homologado por el juez. Por ello nos llama la atención de que un expediente que se construye, se elabora sobre la base de la colaboración de los empresarios que dijeron, sí, yo participé del entramado, yo obtuve dinero del entramado, yo le di dinero del entramado a fulano de tal, lo que significa que está admitiendo. Entonces, si el Ministerio Público va a darle algún tipo de favor a ese colaborador, a ese imputado colaborador que admitió haber participado en el acto de corrupción, esto debe ser parte de un acuerdo en el que se deje sentada la posición del Ministerio Público, que nunca debe ser una exoneración de responsabilidad per se, sino que va a solicitar una pena benigna en un penal abreviado que va a liberar de una serie de plazos que contempla la normativa, y en esa medida entonces va a solicitar la imposición de una pena que puede perfectamente ser prisión domiciliaria o suspensión de la pena a la que se le haya impuesto al encartado, y con esta forma el Ministerio Público le está correspondiendo, pero no una exoneración al nivel de no presentarlo, porque ese va a ser un testigo a cargo y él, que admitió la participación, no puede quedar fuera de una sanción por parte de la justicia, porque entonces se estaría enviando un mensaje y todo el mundo va a involucrarse en actos de corrupción, y cuando llegue la oportunidad va a negociar con el Ministerio Público y se va a quedar totalmente limpio, mientras otros van a cargar con el peso de la ley. Y por eso el papel nuestro como entidad de la sociedad civil es velar por el uso apropiado de los recursos del Estado, y si estos no tuvieron el uso apropiado que respondiera a lo que establece la normativa o las entidades de control, pues es más que elocuente el hecho de que una persona haya admitido su participación como para que sea encartado. Y por eso reitero que estamos aguardando el devenir de este proceso para entonces nosotros entrar en acción. A raíz de la medida de coerción que se adoptó en contra del grupo de encartados, imputados, la magistrada Jenny Berenice Reynoso dice que todo el que haya tenido alguna participación en el caso Calamar va a ser procesado. De hecho, la Procuraduría General de la República solicitó la designación de un juez de control de la Suprema Corte de Justicia para el caso. ¿Qué usted cree? ¿El radio de acción tiende a ampliarse o todavía no hay visos de que eso suceda? Bueno, evidentemente que con la solicitud de la designación de un juez de la instrucción especial en la Suprema Corte de Justicia, porque dentro del proceso de investigación se advierte la participación de un diputado que tiene jurisdicción privilegiada, y como ya hay un antecedente de que el hecho de que en un caso donde hayan diferentes encartados uno tenga jurisdicción privilegiada, no puede arrastrar la suerte de los otros, y por ello el Ministerio Público solicitó un juez, la designación de un juez de la instrucción especial para que instruya el proceso respecto a ese diputado. Al momento solamente ha ocurrido ese acto, no se ha anunciado la inclusión de los otros encartados que nosotros advertimos que están en el expediente de solicitud de medida de coerción. Y como no se solicitó medida de coerción respecto a ellos, pues nosotros entendemos que debe producirse otro sometimiento, que de no ocurrir, entonces nosotros accionaríamos. Le damos el beneficio al Ministerio Público, nosotros respaldamos
la lucha contra la corrupción, porque sin lugar a dudas, en el tiempo que ha venido operando, pues los casos que se han estado ventilando, como los que vendrán, inclusive de la actual gestión, hay funcionarios que han incurrido en violaciones a la norma y que deberá en su momento también ser parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Por eso nosotros le damos el voto de confianza al Ministerio Público y aspiramos a que siga realizando su labor como se avecina en cualquier momento, que también se aperturen nuevos casos en donde hayan actores de la pasada gestión como también de la actual gestión de gobierno. Aparte de los 20 señalados, ¿cuántos ADOCO cree que faltan? Este caso contempla unas 50 personas. De hecho, nosotros cuando anunciamos en el mes de febrero de que ya las órdenes de prisión, de allanamiento se estaban gestando, nosotros esperábamos que fuera por el orden de las 50 personas. Sin embargo, cuando se da el anuncio, pues vemos que solamente hay 20 personas a los que se les solicita medida de coerción, pero en el expediente tiene otras personas a las que no se les solicitó medida de coerción, pero está también los empresarios que aparecen en el expediente ofreciendo las declaraciones y admitiendo la participación y que no se le presentó medida de coerción, pero también hay otros que han sido de una forma u otra llamados a investigar y que sí sabemos que tienen participación y que no han sido mencionados. Y por ello hemos insistido que el Ministerio Público, pues de manera transparente, como una forma de edificar a la sociedad, pues dé a conocer en qué consistieron las negociaciones. Como hay una parte civil representando al Estado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo que designa abogados que tendrán participación de lo que el Estado pueda recuperar, pues también debe manejarse con la debida transparencia, así como qué han entregado, si fue dinero en efectivo, si fueron bienes, porque pueden haber promesas y se esté estableciendo un número que no tenga el sustento real. Y por eso hemos demandado de eso. Como también, si en el expediente de solicitud de medida de coerción aparece una denominada casita que era la receptora de los recursos desde donde salían entonces para entregarlo a las campañas políticas, también debe establecerse el propietario de la casita, que aunque uno intuye de quién se trata, pero como no se han dado nombres y como no se tiene un título de propiedad para establecer la propiedad jurídica de esa casita, pues nosotros hacemos reserva del mismo, pero sí tenemos de conocimiento de quién se trata y de la participación, y al no estar incluido en el proceso, también debe ser parte de los que restan por ser incluidos en el proceso Calamar, y por eso nosotros estamos aguardando, porque si no lo hace el Ministerio Público, pues nosotros pues lo vamos a hacer. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, el doctor Julio César de la Rosa. La dualidad de haber sido funcionario y ser dirigentes políticos, pues va a ser el argumento utilizado por los que en ese momento se encuentren afectados. Lo vimos cuando el caso Odebrecht, que los que habían sido presidente y secretario general, se utilizó ese argumento de que era persecución política, porque también hubo tanto de el partido que en ese momento era el partido oficial. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el doctor Julio César de la Rosa,
presidente de ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción. Doctor, a raíz del caso Calamar hubo un debate que se tornó eminentemente político. En ese debate también intervino el expresidente Danilo Medina para hablar de que había intención de destruir al PLD, de que había una politización de la justicia, y ese discurso ha sido replicado en varias ocasiones. Además está hablar de la situación que se armó en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la manifestación frente a la Casa Nacional del PLD. ¿Hay ribetes políticos o hay una situación netamente jurídica en estas acciones? Bueno, siempre que hayan actores que tienen la dualidad de haber sido funcionarios y ser dirigentes políticos, pues va a ser el argumento utilizado por los que en ese momento se encuentren afectados. Lo vimos cuando el caso Odebrecht, que los que habían sido presidente y secretario general del partido de oposición, Partido Revolucionario Moderno hoy, partido de gobierno en la actualidad, pues también se utilizó ese argumento de que era persecución política, porque también hubo tanto de el partido que en ese momento era el partido oficial. Yo creo que particularmente a que todas las decisiones que emanen del Ministerio Público, como son subalterno en términos jerárquicos, porque quien lo designa es el presidente de la República, se le va a dar ese color. Pero nosotros entendemos que por tratarse de actuaciones que se puede perfectamente comprobar de que hubo corrupción en el manejo de recursos por parte de los encartados, nosotros entendemos que se trata de una persecución eminentemente jurídica. Y recordemos cuando se encartó al expresidente Salvador Jorge Blanco, que este solicitó asilo en la Embajada de Venezuela, el gobierno venezolano creó una comisión integrada por 3 ex cancilleres. Cuando ellos evalúan el expediente de Jorge Blanco, pues establecieron de que se trataba de una persecución penal, que en nada pudiera alegarse para ser beneficiado de un asilo político, y por eso le negaron el asilo político. Por ello, nosotros entendemos que va a ser un argumento que siempre se va a utilizar, de que como son los políticos a los que se están encartados, se va a hablar de persecución política. Algunos también identifican que no es persecución política, sino políticos perseguidos. Y eso, sin lugar a dudas, siempre va a estar en el tapete, a lo que el Ministerio Público no puede hacer ningún tipo de caso y debe proseguir con sus actuaciones, porque estamos hablando que cuando verificamos que hubo anomalías y que hayan encartados, que hayan negociado con el Ministerio Público admitiendo su participación y ofreciéndose como colaboradores, pues te dice que no es una persecución política, sino una persecución judicial. Doctor, el hecho de que puedan avisorarse acciones futuras, nuevas acciones, aparte de las que se están motorizando desde el Ministerio Público actualmente, puede entintar más el ambiente político a propósito de la cercanía de la precampaña electoral, que de hecho estamos en una precampaña. Evidentemente que va a impactar, y creo que por ello el gobierno, que aunque el presidente de la República no haya anunciado sus aspiraciones a la repostulación, sí las mediciones dan como resultado positivo la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción, que en un momento el gobierno niega de que tenga injerencia en las actuaciones del Ministerio Público,
pero al momento de hacer la evaluación, los resultados positivos se los lleva el gobierno. Y por ello, pues el gobierno no tiene otro camino que no sea la de dejar en libertad al Ministerio Público para que actúe en consecuencia. Y al mismo tiempo está mandando un mensaje de que está luchando este gobierno, que es quien designa este Ministerio Público, contra la corrupción, y eso le va a favorecer. Entonces, si las mediciones siguen apareciendo como positiva la lucha contra la corrupción, pues de seguro que se va a continuar, lo que significa que el gobierno no va a intervenir en las actuaciones del Ministerio Público, que se pueden dar casos aislados de funcionarios que sí han hecho diligencia para que uno u otro pues sean de una forma u otra dejados tranquilos. Ocurrió con el caso Medusa, donde los empresarios que le vendieron los equipos para la instalación de los centros penitenciarios fueron investigados, fueron interrogados, se encontraron evidencias al extremo de que aparecen en las solicitudes de medida de coerción, sin embargo no fueron encartados, lo mismo que está ocurriendo ahora. Y ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Solamente los políticos han sido perseguidos y encartados, no así los empresarios, y los empresarios tienen tanta responsabilidad como los políticos. Y por eso creo que si el Ministerio Público se ve compelido a dejarlo fuera por presiones que se puedan dar desde el gobierno, pues entonces nosotros y la sociedad en sentido general y cualquier persona en particular debe llevar estos casos para que sean procesados todos sin exclusión, sin distinción y de manera equitativa. Si usted es responsable de la comisión de un acto, si usted de una forma u otra promovió un caso de corrupción por parte de un funcionario público, pues usted también tiene que responder por ello. ¿Se beneficia entonces el gobierno de la lucha contra la corrupción? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y eso fue parte de lo que se pudo levantar de la última encuesta Gallup que se ha presentado, en donde la población ve positiva la lucha contra la corrupción, y como el Ministerio Público no es candidato, pues ese beneficio va a terminar en el candidato de gobierno. ¿Pronostica, ve usted la perspectiva de nuevas acciones contra la corrupción? Es que tiene que producirse, Federico, tiene que producirse. Es que el tema de la corrupción no puede quedar en la simple promoción o anuncio de auditoría. Cuando nosotros vemos que para la construcción del metro de Santo Domingo, el informe de auditoría, de investigación especial que hizo la Cámara de Cuentas, que es el órgano con capacidad constitucional para ello, dice que hubo irregularidades por el orden de los 30.000 millones de pesos, pues tiene que tener algún nivel de consecuencia. Y lamentablemente, quienes tuvieron la responsabilidad de desarrollar este megaproyecto, y que siempre nosotros señalamos que hubo irregularidades en el mismo, comprobadas por la falta de transparencia, donde no había ningún tipo de información, que uno de los primeros casos que se conocieron de sometimiento de acciones de amparo por no dar información sobre el metro fue precisamente por la falta de transparencia. Entonces, yo creo que no puede quedarse en una simple denuncia. Ya en su oportunidad nosotros habíamos advertido esto y habíamos llamado al Ministerio Público que debía intervenir en esto. Y si ya tenemos los resultados de una auditoría, pues debemos darle el seguimiento correspondiente y que los responsables respondan por ello. Y si el Estado puede recuperar parte de los recursos que fueron malversados y que fueron a parar a bolsillos de quienes tuvieron la operación de este entramado, pues nosotros somos los primeros que vamos a estar promoviendo el sometimiento a la acción de la justicia de los responsables. Doctor, agradecemos su amable comparecencia aquí en Esferas de Poder para hablar de temas espinosos, como lo es el caso de la corrupción,
la corrupción en la administración pública, un tema que ha sido objeto de un debate histórico muy prolongado y que por lo menos la gente entiende que debe haber un sistema de consecuencias, esferas de poder, siempre será un canal abierto. Gracias, y de verdad siempre valoro el interés que ha tenido por el tema, desde tus trabajos periodísticos, de la prensa escrita, siempre te interesó el tema de la corrupción, el tema judicial. Y por eso quiero darte ese reconocimiento, porque es un tema de los que pocos quieren hablar. Por eso me siento agradecido. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa. Proseguimos con nuestro contenido.